Buenos días, hermanos. ¿Estamos contentos? Si nosotros estamos contentos, bueno, Dios también está contento. Bueno, Dios siempre está contento. Vamos a pedirle a Samuel nuevamente que nos lea una escritura de ahí donde está. Mateo, capítulo 22, del 1 al 13. Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo esté dispuesto a venir a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey se enojó, y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo: las bodas a la verdad están preparadas, mas lo que fueron convidados no eran dignos. Y pues a las salidas de los caminos, y llamar a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, y juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenadas de convidados. Y entró el rey para ver los convidados, y vio ahí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. El versículo clave es el 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Vamos a ir a una oración. Vamos a orar. Padre Santo, que moras en los cielos, gracias por la oportunidad que nos da de estar juntos para aprender una porción más de su palabra. Sabemos que usted siempre hace la invitación para que el pecador sea salvo, y nosotros exponemos su palabra, su mensaje, para que llegue a los corazones de ellos y la puedan recibir con gozo. Así también, Padre, bendiga a los que ya estamos dentro de la iglesia, sabiendo, reconociendo que también necesitamos de nuestro crecimiento. A partir de hoy en adelante queremos ponernos en sus manos para que usted siga guiándonos por medio de su palabra y de su enseñanza, y podamos echar mano de la vida eterna, la cual usted tiene preparada para con nosotros y para con todos aquellos de lo que le buscan. Así, Señor, en esta hermosa mañana le damos gracias por todo, y en el nombre de Cristo Jesús le pedimos que nos enseñe esta hermosa parábola. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. El tema de hoy: muchos los llamados, pocos los escogidos. Esta frase, la parábola que hemos leído, resalta una invitación del Evangelio. El contexto de Mateo 22 habla de la parábola del banquete nupcial, donde se invita a muchos invitados. Igual el Evangelio se anuncia y se invita a muchos invitados para que obtengan la salvación que Cristo da. Dios siempre hace el llamado. El llamado es una invitación general para la salvación, para todos los hombres. Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, y Él siempre hace la invitación por medio de su palabra.
Y por medio de su palabra nosotros aprendemos y conocemos que Jesús quiere que usted y yo seamos salvos. En esta parábola siempre Dios hace la invitación a todos por medio de una boda. La iglesia no es para entretener, sino para confrontar una verdad eterna. Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos escogidos. Lo que vamos a entender aquí es que no todos los que están dentro de la iglesia son aprobados. No todos los que cantan están comprometidos. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Hay una diferencia entre ser invitado y ser aprobado, porque la parábola nos enseña que hubo un extraño que entró sin vestiduras blancas y ese extraño fue echado. Pero hoy vamos a ver y a entender una diferencia entre ser invitado y ser aprobado, entre estar cerca y pertenecer, entre tener acceso y tener identidad. Hoy Dios hace una invitación, bueno, a examinarnos. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos de que estéis reprobados. Es tiempo de examinarnos. Si somos de los pocos o somos de los muchos. El llamado es general, pero la respuesta define el destino. En la parábola de bodas, el rey hizo una invitación abierta. Mateo 22:1-3. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, versículo 2. Mateo 22, versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. ¿Mas qué pasó? Mas estos no quisieron venir. El hermano decía, a lo suyo vino y a los suyos no le recibieron. Muchos fueron llamados, pero muchos les despreciaron. El problema nunca ha sido que Dios no llame. El problema es cómo respondemos nosotros al llamado de Dios. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado de Dios? ¿Cómo respondieron aquellas gentes? Sigue diciendo el versículo 4 al 6. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo, decid a los convidados, y aquí he preparado mi comida, mis tesoros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto. Las bodas del Cordero están dispuestas. Venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. La invitación de la salvación se hace cada que se predica la palabra. Aquí hay una invitación de bodas. Muchos la desprecian. Y al que desprecian es a Dios. Dios quiere darnos una mejor vida cuando muramos o cuando Cristo regrese, pero muchos la despreciamos. Queremos seguir viviendo como estamos sin Cristo, pero hay una recompensa. Para poder entrar a las bodas necesitamos entrar vestidos de blanco. Hay 3 tipos de llamados: el que oye pero ignora,
vive ocupado en lo natural, en lo material, vive distraído, vive sin urgencia espiritual. El que oye pero se compromete a medias. Por eso es necesario examinarnos, porque también dentro de la iglesia hay hermanos que se comportan de esta manera. El que se compromete a medias está en la iglesia, pero su corazón no está rendido a Dios. O su mente no está en las cosas de Dios. Su mente está en que ya debo de ir a trabajar. Su mente está en que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, ahorita saliendo de la iglesia. Pero no está su mente centrada en las cosas de Dios. El día es del Señor. El que oye y responde con todo su ser, ese es el que entra en el proceso de seguir escogido, porque trata de llegar a la madurez espiritual. Déjame decirle que el llamado es una oportunidad, pero la respuesta es una decisión. Así que examínese. En el Nuevo Testamento tenemos ejemplos de aquellos que rechazaron a Cristo. Por ejemplo, Juan 1, 10 y 11. Hablamos que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. La frase de a los suyos vino o a los suyos no le recibieron muestra el rechazo que sufrió Jesús entre su pueblo. A pesar de que mostró muchas enseñanzas, muchos milagros, no le creyeron. Muchas personas resistieron en creer en Él y resistieron a creer en el mensaje. Hoy se predica el mismo mensaje. Muchos todavía se resisten. Muchos todavía se van con las manos vacías. El autor de Hebreos advierte contra el endurecimiento de los corazones y contra el rechazo de la voz de Dios. Hebreos 3, versículo 12 en adelante dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el final nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron. Versículo 17. Bueno, versículo 16. Quienes fueron los que, habiendo oído, le provocaron, no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés, y con quienes estuvo él disgustado 40 años. No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¿Escucharon la voz de Dios? Sí. Hoy usted ha escuchado el llamado de Dios. Dios lo invita a entrar en esas bodas. Pero está en usted y en mí en aceptar. Pero para entrar necesitamos ir vestidos de blanco, o sea, con ropas limpias. La invitación de Dios siempre va a ser persistente, porque Dios no quiere que nadie perezca. Dios quiere que todos se salven, pero que vengan al arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de pensar, un cambio de vivir. Pero Dios sigue siendo persistente. Mateo 22, 8 al 10, regresando a la escritura, dice: entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas. Jesús dijo que las bodas a la verdad están preparadas. Mas los que fueron convidados, dice, no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Esta es la invitación que siempre se hace. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente a
malos y buenos. Y a las bodas fueron llenas de convidados. Dios, hasta el día de hoy, sigue continuamente invitándonos a una relación con Él. Como decía el hermano, religión y relación. Dios no quiere religión. Dios quiere una relación con Él. Y Dios sigue haciendo su invitación. Dios es persistente. Y ahora nos usa a nosotros a que sigamos persistentes en la salvación. El rechazo de los invitados sirve como advertencia contra la complacencia y el peligro. La invitación es firme. Dios, antes de anunciar su justo juicio, nos advierte y nos dice qué es lo que debemos de hacer. Por ejemplo, en Hebreos 4, versículo 1 y 2 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Está hablando a aquellos que fueron castigados en el desierto. Dios les dijo que no endurecieran su corazón y lo endurecieron. Pero dice que debemos tener temor a Dios. Aún permanece la promesa de entrar en su reposo. Pero no seamos incrédulos como aquellos que no la recibieron. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Ser escogido, hermano, requiere transformación, no solo presencia. Podemos ver muchos en la iglesia, pero el escogido va a hacer su parte para adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. La parábola sigue diciendo, Mateo 22, versículo 11 al 13, dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció, tuvo miedo de hablar, se quedó mudo. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Cómo entraste aquí sin vestidura? Y él se quedó mudo. Dios sigue haciendo la invitación hasta el día de hoy. En aquel entonces, la parábola simboliza a Dios, se presenta ante los invitados de su banquete. La imagen del rey que examina a los asistentes es poderosa. Dios es suficiente. Nosotros los que estamos aquí somos convidados a la boda, pero Dios todavía nos sigue examinando si realmente somos los escogidos. Somos muchos los llamados, pero hasta el día de hoy Dios sigue viendo en nuestros corazones si realmente somos los escogidos. Un escogido es el que hace la voluntad de Dios, se preocupa por las cosas de Dios, como decía el hermano en la mañana. Estás yendo a predicar el Evangelio, estás trayendo almas para el Señor, estás siendo fiel a la iglesia, estás siendo fiel a Cristo, obedeciendo sus mandamientos. Por eso Jesús dice: son muchos los llamados, pero son pocos los escogidos, son pocos los que trabajan para el reino de Dios. Pero si no nos examinamos y no entramos en los pocos, bueno, podemos ser excluidos como este que entró sin vestiduras blancas y lo echaron afuera.
La vestimenta en este contexto es un símbolo de preparación y aceptación a la invitación divina. Si usted hoy quiere entrar al reino de la iglesia y ser uno de los pocos, bueno, la invitación siempre está dispuesta, pero está en mí y está en usted en aceptarla, en vivir como Dios quiere, no como yo quiero. En la cultura de la época, los anfitriones proveían vestimentas especiales para sus invitados en bodas, lo que refleja la gracia de Dios al ofrecer una oportunidad de la redención. Este hombre, al no estar vestido de boda, representa a aquellos que aún han sido invitados a la salvación y no cumplen con los requisitos que Dios da por medio de su palabra. El primer requisito es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo sé que usted cree, pero para estar limpio necesita venir al bautismo y salir con ropas limpias. Y si usted no lo hace, dice que este invitado que no estuvo con las ropas limpias fue desechado, fue sacado fuera. Si nosotros no nos preparamos para estar en las bodas del Cordero cuando Cristo venga, vamos a ser desechados también. Este pasaje invita a una reflexión más profunda sobre la autenticidad de la fe. No basta con ser parte de la comunidad o ser parte de la iglesia. Necesitamos estar en sintonía con lo que Cristo nos manda, con lo que Cristo nos enseña. Necesitamos hacer la voluntad de Dios al 100%, no a medios. Necesitamos vivir de acuerdo a los principios de Dios, no a los principios míos. En este capítulo Jesús muestra varias parábolas que abordan la relación entre Dios y su pueblo. Por eso les decía, examinémonos cómo estamos delante de Dios. ¿Estamos dispuestos a aceptar la invitación? Dios es generoso, Dios es paciente, Dios es misericordioso y hasta el día de hoy ofrece la salvación a quien quiera aceptarla. En los tiempos de Jesús había mucha enfrentación a la oposición. Muchas personas religiosas de la época lo rechazaron su mensaje, su autoridad. Y aquí estamos viendo la invitación a las bodas. Muchos preocupados por otras cosas, en vez de su salvación, la cual Jesús invita. Entró uno sin vestimenta adecuada y quería participar de las bodas, pero le faltaba algo. Hermano, hermana, no basta con entrar, hay que estar revestido. No basta con congregarse, hay que ser transformado. La vestidura representa santidad, carácter, obediencia y una vida alineada con los principios de Dios. Muchos quieren el banquete, pero no quieren el proceso. Muchos quieren la bendición, pero no quieren morir a sí mismos. Dios no escoge por emoción, sino por rendición. Ser escogido no es un favoritismo de Dios. Es una respuesta a una vida rendida a Dios a cambiar. Dios no escoge al más talentoso, al más elocuente, al más visible. Dios escoge al que se quebranta de corazón, al que permanece fiel, al que sigue obedeciendo la palabra de Dios. Dios no se emociona con los talentosos, sino Dios se emociona con los que le obedecen, con los que viven en obediencia. Muchos quieren la corona. Nosotros queremos la corona, ir al cielo, pero no queremos la
queremos pagar el precio. No queremos vivir de acuerdo a los estándares que Cristo nos muestra en su palabra. Porque el proceso de ser escogido implica negarte a ti mismo, renunciar a lo que te aleja de Dios, seguir cuando no veas resultado. El peligro de creer y ya estás dentro, porque hay un peligro. Somos muchos, pero somos pocos. A veces podemos pensar, es que yo estoy bien con Dios. Pero la Biblia dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dios no busca apariencia. Dios busca una autenticidad. Los escogidos, aquellos que son pocos, viven la diferencia. Hacen la voluntad de Dios. Tienen disciplina espiritual. Caminan en integridad. No negocian su fe. Permanecen en medio de la prueba. Aman la presencia de Dios más que cualquier otra cosa. Esos son los escogidos. Y son pocos. Porque para ser uno de los pocos cuesta. ¿Cuántos venimos a la tarde? Pocos. ¿Por qué? Y el llamado es para muchos. Pero son los pocos de los que Dios se admira. Hoy es el día de definición. Dios sigue llamando. Dios sigue llamando y quiere que nos examinemos si estamos en esos pocos o estamos en los muchos. Pero la pregunta, ¿cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? ¿Cómo estamos respondiendo al llamado de Dios? Mateo 22:13 dijo a los que le servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será yo el crujir de dientes. El rey ordena: aquel que no está con vestiduras blancas, aquel que no vive en santidad, en integridad, aquel que no vive en obediencia, va a ser echado a la oscuridad exterior. Por eso es necesario examinarnos cómo estamos viviendo delante de Dios. Debemos estar preparados y vestidos de la justicia para entrar en el reino. En la parábola de los talentos, ahí mismo, Mateo 25:30, habla del sirviente inútil que no utiliza sabiamente los recursos de su amo y también es condenado. Por eso es necesario que examinemos cómo estamos viviendo delante de Dios. Estas son advertencias y también consecuencias a la infidelidad y al abandono y a la responsabilidad que Dios nos ha dado. Hoy Dios nos confronta con su palabra. Hoy Dios confronta nuestra condición espiritual. No es tiempo de religión, es tiempo de rendición total. Dios nos anima a que examinemos nuestras vidas a la luz de las enseñanzas. Examinemos si nuestra fe es genuina, si nuestra fe o nuestra vida en Cristo refleja la justicia que Dios quiere. Las advertencias sobre la oscuridad exterior sirven como un llamado a la vigilancia y a la fidelidad y a la preparación para la venida del Señor. Las bodas están preparadas. Pero para entrar a las bodas del Cordero necesitamos ser revestidos y nuestras ropas blancas. Jesús viene por una iglesia sin mancha, sin arruga. Y de los que se preparan. La parábola de la boda del rey nos recuerda que la aceptación de la salvación de Dios no debe de ser tomada a la ligera.
Debemos de estar preparados para recibir este gran regalo y hacerlo como con humildad y agradecimiento. Ahora por gracia sois salvos, pero no para que yo haga lo que yo quiero en este mundo, sino para hacer la voluntad de Dios. Pero si estoy haciendo mi voluntad, no estamos obedeciendo lo que Dios nos ha mandado. Por eso Jesús dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos somos los que nos esforzamos por crecer espiritualmente. Pocos somos los que traemos almas. Pocos somos los que enseñamos y predicamos la palabra de Dios. Pero Jesús viene por esos pocos. El llamado es bastante. Pero Jesús viene por esos pocos. Por eso depende de usted lo que haga el día de hoy. Si desprecia el llamado, bueno, ya depende de usted y de mí. Por eso es necesario examinarnos conforme a las Escrituras. Pablo dijo a los Corintios, y ya para terminar, así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibas en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La invitación se hace cada que se predica el Evangelio. Pero ahí está de aquel que lo desprecia. Ya no queda en las manos de Dios, sino queda en usted y en mí si despreciamos esta salvación tan grande. Por eso es necesario hoy empezar de nuevo y decirle, Señor, yo no quiero ser solo llamado, yo quiero ser escogido. Y cuando dices esto requiere una entrega total, de confiar sinceramente en Dios. Es un arrepentimiento genuino y una decisión firme. Para entrar en la boda del Cordero se necesitan ropas limpias. Hoy puedes ser limpio, bautizándote para el perdón de los pecados. ¿Qué tengo que hacer? Creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Pasar al frente, confesar tu fe delante de los hombres para que Jesucristo te confiese delante de Dios. Bautizarte para el perdón de los pecados y empezar a vivir una vida nueva. Y si eres hermano en Cristo y has fallado, pasar al frente. Haremos una oración por ti para que Dios te dé refrigerio. Para que puedas vivir una vida a la cual a Dios le agrada. Para que Dios pueda restaurar tu comunión con Él. Pero la invitación sigue en pie. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dios quiere que todos estemos allá en esas cenas. Imagínense, una mesa grande, llena de comida. Pero no solo eso, sino vida eterna. Así que vamos a entonar un canto de invitación. Lo invito a estar de pie. Y si hoy quiere ser parte de la iglesia de Cristo y esperar a Cristo y entrar a las cenas del Cordero, bueno, mantengamos nuestras ropas limpias hasta aquel día en el cual Cristo venga. Vamos a entonar un canto de invitación y que Dios nos bendiga.